Bien. Bueno, eh, vamos a darle donde podemos seguir. Este, si, si se vuelve a cortar, bueno, ahí damos por terminada nomás la clase de hoy y continuaremos en otros momentos, ¿sabes? Porque si no, no tiene sentido esto. Este, este, iniciar, cortar, iniciar se vuelve bastante estresante esto. Así que bueno, vamos a tratar de terminar el tema y si no, bueno, quedará para la próxima. Como les decía entonces, estábamos con el tema de las bombas. Eh, ya te descoloca, te saca, ya, te desconcentra. Entonces estábamos con el tema de las bombas que teníamos de dos tipos, las rotodinámicas y las bombas radiales, donde tenemos las rotodinámicas o centrífugas, que a su vez se subdividen en motobombas y bombas de punta de G libre, y las bombas de turbina que combinan, ¿no es cierto?, los principios de funcionamiento de Euler con las bombas de desplazamiento positivo. ¿Eh? Eh, Acá podemos ver una instalación de un equipo, de un sistema de un equipo de bombeo, ¿sí? Que son dos bombas horizontales de eje libre, ¿sí? Fíjense que el motor está separado de la bomba, se puede apreciar un poquitito acá el manchón de acople, tenemos el chasis, ¿sí? Y bueno, fíjense que qué, qué cuestiones se deben tener en cuenta para un equipo de bombeo de caldera, qué cosas, qué aspectos generales, qué cosas hay que tener en cuenta. Primero que nada, ¿no?, respecto a los accesorios, ¿no es cierto?, que van antes y después de las bombas. Siempre son bombas que están funcionando en bypass, ¿sí? Normalmente en la operación de caldera funciona una sola y la otra está como bomba de respaldo, está lista, preparada para funcionar si la que estaba funcionando originalmente este, sufre algún desperfecto o no, una falla. Fíjense que esta sería la tubería de succión, ¿sí? Esta sería la tubería de impulsión, de acá ya va a ir hacia la caldera, ¿sí? Tenemos a la entrada en la tubería de succión, ¿sí? Tenemos una válvula de corte, ¿sí? Tiene que ser una válvula de corte que origine, es una válvula todo o nada, es decir, totalmente abierta o totalmente cerrada. En la succión es así, ¿sí? Acá en la succión tiene que quedar, cuando está abierta la válvula, me tiene que generar la menor pérdida de carga posible, ¿sí? Por por problemas de cavitación, que ya eso lo voy a explicar más adelante. Sí, ustedes saben que me quedo un poco más aliviado porque arrancó mi heladera. Cuando cortó la energía y vino, no quería arrancar mi heladera. Ahora arrancó, ahora me quedo más tranquilo. Bueno, ahora sí. Este, eh, eh, Como les decía, esta válvula, que no sé si ustedes ya vieron seguramente en mecánica de los fluidos, que hay muchos tipos de válvulas. Esta particularmente es una válvula de compuerta, ¿sí?, también denominada válvula esclusa, ¿sí? Es una válvula en donde cuando queda totalmente abierta la pérdida de carga es muy poquitita, digamos. O sea que, este, y como es un tamaño grande, aparentemente por lo que veo así es un caño bastante grande, digamos, un caño de 3 o 4 pulgadas, ¿sí? Lo ideal sería que vaya una esférica. Una válvula esférica sería lo ideal. El problema de las válvulas grandes esféricas se requieren mucha fuerza para poder moverla, entonces necesariamente tiene que ser mediante volante, ¿no es cierto? Válvulas muy grandes, ¿sí?, se accionan con volante, digamos, ¿no? ¿Tá? Particularmente a mí no me gusta cómo está montado esto de las dos volantes enfrentados, entonces por ahí dificulta un poquito la operación por ahí de una u otra válvula, pero qué sé yo, son criterios. Tal vez si esto estaba girado para atrás, el volante por ahí puede llegar a golpear la cabeza de alguno, entonces por ahí el criterio que como han sido montadas, este, eh, a los efectos de que no moleste por si yo tengo que venir a hacer alguna inspección, ya sea en el motor o en la bomba, entonces por eso tal vez tienen
esta posición. Una cosa que ustedes tienen que acostumbrarse y mirar, se tienen que ir acostumbrándose a mirar, a observar, ¿sí? Es el tema de la estética de las instalaciones, ¿sí? Eso es muy importante porque siempre lo que vende es lo que entra por los ojos. Eh, Fíjense, por ejemplo, a mí no me gusta esto acá. ¿Ven? Esto acá, este colector, acá yo le hubiera puesto un colector muy similar a este, directamente recto así, entonces, y de ahí sacarlo para la caldera y no hacer un engendro raro acá con unos codos acá, qué sé yo, son, son percepciones, digamos, ¿no es cierto? Lo que sí tienen que mirar, fíjense que la tubería de extrusión es más grande que la impulsión, eso está bien, ¿sí? Porque siempre en una bomba hay que bajar las pérdidas de carga en la entrada, en la succión siempre tienen que ser lo mínimo que se pueda, ¿sí? Reducir de la menor, reducir de hacer las instalaciones de modo tal que las pérdidas en la tubería de succión sean la más chica posible, ¿sí? Ahora, todo lo que ganas en agrandar la tubería de succión, después la terminas perdiendo acá en la reducción. Fíjense que acá hay una reducción, ¿sí? Y la reducción genera pérdida de carga. Entonces, cuanto más reducís, más pérdida de carga tenés en este accesorio, ¿sí? Bueno, ojo con este accesorio, con la reducción, ¿sí? Porque tiene que ser un accesorio de modo tal que nos junte bolsas de aire, ¿sí? Este que es acá una reducción concéntrica, ¿sí? En realidad, este debería estar instalado acá y no acá, ¿sí? Porque en esta parte tiende a juntar bolsas en la parte de abajo. Esto está armado como se llama. Esta forma de instalación, cuando la cañería viene de arriba, se llama instalación de bomba en carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión hidrostática es positiva a la entrada. ¿Sí? Cuando una bomba trabaja en succión, está chupando desde abajo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una bomba en carga, así con un codo acá, ¿sí? O en succión, la reducción debería ser una reducción excéntrica. ¿Sí? Excéntrica y no concéntrica, no es como esta que está acá. Si la concéntrica estaba acá, bueno, ahí no hay problema, pero como está acá, sí, hay tendencia a juntar bolsas de aire. Eh, entonces, si era excéntrica, ¿sí? Acá la parte recta de la excéntrica tendría que ser así y la parte curva en la parte de arriba. Y cuando es en succión, es al revés. La parte de la bolsa debería estar abajo, perdón, abajo, sí, y la parte recta arriba, ¿sí? Pero eso, bueno, eso, son cuestiones de montaje que también hay que tener en cuenta. Esto que ustedes ven acá son cosas que yo le agregué porque no tenía, digamos. Ya voy ahí directamente en un PowerPoint, esto sale, esto entra, entonces vamos analizando caso por caso. No sé si me explico. Bueno, lo más cerca posible de la bomba a la entrada tengo que poner, bueno, el filtro, ni hablar, ¿no es cierto? Tengo que sí o sí colocar filtro. Cada bomba tiene que tener su filtro, ¿sí? Cada ramal con su filtro. Normalmente se pone un filtro ahí. La malla filtrante está acá. Esto, esto se saca, se puede sacar, se puede limpiar la malla filtrante. ¿Mm? ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando el filtro está tapado? Y bueno, tengo que ponerle un manovacuómetro acá. Si yo no pongo algún instrumento de medición, yo no me doy cuenta si el filtro está tapado o no. Me voy a dar cuenta que el filtro está tapado cuando la bomba empieza a perder rendimiento o entra a cavitar. ¿Sí? ¿Ah? Así que bueno. Eh, entonces, normalmente acá se pone un manovacuómetro. ¿Por qué manovacuómetro? Porque tiene que poder permitir medir presiones positivas como presiones negativas. Normalmente en las instalaciones de caldera el tanque va elevado, ¿sí? El tanque de agua alimentación, ¿sí? Está elevado con respecto al nivel de la bomba. Cuando la bomba se detiene, la presión es positiva porque tengo una columna de agua que me ejerce una presión hidroestática, gamma por H. Cuando la bomba funciona, la presión acá va a ser gamma por H menos las pérdidas de carga. ¿Sí? Entonces, si la pérdida de carga tiene una magnitud tal de que supera a la presión hidrostática, la presión va a ser negativa. ¿Se entiende? Entonces, por eso acá tiene que ser un manovacuómetro. Instalado con una pequeña válvula de corte. Los manómetros en hidráulica, en instalaciones hidráulicas, no funcionan permanentemente. Es decir, ¿por qué? Porque los manómetros se dañan con
tiempo debido a las fluctuaciones de presión, es decir, van perdiendo su sensibilidad, su grado de precisión, su grado de exactitud. Entonces, solamente se las utiliza, esperemos que no corte. Si corte, cortamos, chicos, ¿saben? Y nos vemos la próxima. Está feo el tiempo. Entonces, entonces, solamente son activadas, es decir, cuando yo muevo la palanca, comunico la tubería de succión para solamente medir, registro y listo, digamos, y vuelvo a cerrar. ¿Saben? Porque si no se me va a dañar el manómetro. ¿Estamos? Lo mismo acá en la tubería de impulsión, también yo tengo que medir la presión de salida. ¿Sí? En este caso, eh, este manómetro que va a estar midiendo, va a estar midiendo la presión de trabajo de la caldera más las pérdidas de carga que tenga la tubería de impulsión. Si la bomba está en operación, si la bomba está detenida, ¿qué es lo que va a medir este manómetro? Va a medir directamente la presión de la caldera, ¿sí? La presión de trabajo de la caldera más eventualmente la columna de agua, perdón, va a medir la columna de agua hidrostática que yo tenga desde el domo hasta este punto, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, cuando la bomba funciona, este manómetro va a medir la presión de salida, que va a estar compuesta por la altura hidrostática, gamma por H, más las pérdidas de carga que ve el agua desde acá hasta la caldera, hasta el domo, más la presión de trabajo de la caldera. Cuando la bomba se detiene, ¿qué va a medir este manómetro? Va a medir la presión de trabajo de la caldera más la columna hidrostática y listo, porque como no circula caudal, las pérdidas son nulas. ¿Sí? Bueno, esto es súper importante que ustedes entiendan esto, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el medio de comunicación para saber qué es lo que pasa en un sistema de bombeo. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es sumamente importante que ustedes sepan interpretar qué es lo que estamos midiendo. ¿Estamos? Así que bueno, esto que ustedes ven acá inmediatamente después es la primera válvula de retención. Es una válvula de retención a disco, ¿sí? Son muy interesantes, si bien generan una pérdida de carga. En la tubería de impulsión no hay problema que haya pérdida de carga. No hay problema. Me va a agregar 2, 3, 4 metros más de H bomba. No hay problema. Eso en la tubería de impulsión no hay drama. No hay tanto problema. Se va a consumir más potencia, lo sumo. Pero desde el punto operativo no pasa nada, digamos, ¿sí? Acá sí tengo que bajar las pérdidas lo más que pueda posible. ¿Entiendes? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Miren que yo he lidiado con esto, pero este tipo de bomba he desarmado. La verdad que es un... Acuérdense que esto funciona con agua caliente, ¿sí? Vamos. Me ha pasado una vez que con la caldera no podía parar, teníamos una bomba dañada, se jodió, esto acá adentro tiene las bombas centrífugas de este tipo, por la fuerza centrífuga y por cómo entra el agua genera un empuje, ¿sí? Un empuje axial. Se nos rompió una grapodina, que son grapodinas de cerámica, entonces había que desarmar la bomba porque dejó de andar. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Sí, la empaquetadura sí, bueno, no, pero la empaquetadura lo de menos. Hay que siempre garantizar un goteo, ¿viste? Un goteo como para que no se queme la empaquetadura. Pero sí, el tema acá es la vibración, ¿viste? Por eso tiene que ser una buena base, ¿sí? Y las vibraciones, ¿cuándo se producen? Y bueno, cuando esto se empieza a ensuciar, cuando la bomba entra a cavitar, eh, cuando se empiezan a joder los rodamientos. Esto acá no tiene rodamiento, tiene todo cerámico acá adentro. Y bueno, entonces la caldera andando no podía parar y teníamos que desarmar la bomba. Todo así en caliente. Bueno, primero que nada, pedir autorización. O sea, decir, tu superior te tiene que autorizar, yo trabajaba en mantenimiento, ¿no? Te tiene que autorizar a desarmar la bomba. O sea, vos no podés ir, porque toda caldera tiene que trabajar con dos bombas, sí o sí. ¿Sí? Entonces, no podés sacar de servicio una bomba, o sea, o para la caldera, o tenés que pedir una autorización, decir, bueno, seguimos trabajando con esta, pónganle, seguimos trabajando con esta, y tenemos de reserva el inyector manual, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es. Pero eso tiene que estar autorizado y por escrito, ¿eh? Porque pasa algo
y resulta que si pasa algo en la caldera, resulta que este, la caldera estaba funcionando con solo una bomba. Entonces, el problema es el tema del seguro, ¿no es cierto? Que probablemente no te reconozca, ¿sí? Si se llegan a enterar. Entonces, todo es todo un tema en la industria. No es que así uno va y uno puede tener la mejor voluntad y todo, pero hay que tomarse todas las cosas con mucha cautela en la industria, ¿ok? Así que bueno, eh, bueno, esta válvula que está acá no va, esta no va acá, esta es una válvula esférica. ¿Sí? En la tubería de impulsión yo tengo que poner una válvula que permita regular caudal, es decir, una válvula globo, por ejemplo, una válvula globo de multivuelta, ¿sí? Es una válvula que sí me permite regular caudal. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para acomodar el punto de operación de la bomba. Yo tengo que buscar de modo tal de que yo no, o sea, a ver, uno selecciona la bomba a los requerimientos, pero nunca vas a encontrar una bomba que se ajuste exactamente a tus requerimientos, porque una vez instalada, se encuentran con las cosas reales. Entonces, entonces, puede ser que sea una bomba muy grande o pequeña. Si es muy grande, vos tenés que reducir para el caudal, bajar, cerrando un poco para que el caudal que envía esté en la zona de trabajo donde el rendimiento de la bomba es máximo y al mismo tiempo no exista posibilidad de cavitación. Si nosotros, por ejemplo, la bomba entra a cavitar, ¿sí? Por X motivo, lo que hacemos es, lo que podemos hacer, una alternativa es cerrar un poco para bajar el caudal para que la bomba deje de cavitar. Es decir, crear una contrapresión para bajar el caudal, ¿sí? Y bajar lo que se denomina el AMPA requerido, la presión requerida por la bomba a la entrada. ¿Sí? Es una alternativa. Eh, Así que bueno, acá tiene que irse una válvula globo. ¿Vamos? Bien. Bueno, acá podemos ver una motobomba. Esto es lo que se utiliza o están utilizando las calderas modernas. Hoy la mayoría de las calderas vienen con este tipo de bomba, que son bombas verticales multicelulares. Son bombas de alto rendimiento. Tienen grandes ventajas respecto a la anterior, porque fíjense la facilidad de instalación. El caño entra y sale. Necesitamos la tubería de entrada, la tubería de salida. Fíjense acá, todo esto que entra acá, sale acá. Necesito gran espacio. Bueno, con con este tipo de bomba, yo ¿sí? Reduzco el espacio disponible. Por eso ustedes van a ver, ¿sí? 28, fíjense. 4, a ver, fíjense. Acá, ¿ven? No ocupa nada de espacio esto. ¿Ven? La tubería de entrada viene por atrás, se mete acá, ¿sí? Fíjense, acá es la entrada, ¿sí? Y sale, ¿tá? Entonces, fíjense, no me ocupa nada de espacio, posibilitando de que se pueda instalar al lado de la caldera, ¿sí? Lo cual facilita la inspección en el funcionamiento de la bomba para el operador que va a andar, siempre está dando vuelta alrededor de la caldera, ¿ok? Bueno, eso es una de las ventajas. Sí que tiene esta bomba. Son bombas de alto rendimiento. Me olvido el tema del manchón de acople, o sea, la alineación entre el motor y la bomba, porque esto hay que alinear acá, ¿sí? Hay que poner suplementos para que esto quede perfectamente alineado, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tiene esto es lograr la alineación perfecta entre el motor y la bomba. Y lo más triste de todo que hay cosas que en los libros no te cuentan. Porque una cosa es alinear el motor y la bomba cuando esto está todo frío. Y otra cosa es alinear esto cuando la bomba esto está caliente. ¿Sí? Cuando está caliente esto se dilata. ¿Sí? Tanto el motor como la bomba. Y el único medio que absorbe la dilatación es el manchón de acople. Normalmente,
El manchón de acople que va acá tiene que ser un acoplamiento elástico, ¿sí? No puede ir cualquier manchón acá, ¿sí? ¿Para qué? Para precisamente absorber cualquier tipo de desalineación que pueda existir entre el motor y la bomba. ¿Se entiende? Hay dos tipos de desalineación, ¿sí? Hay dos tipos de desalineación. Tenemos la desalineación angular y desalineación paralela. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una cosa más que controlar acá. ¿Sí? Y cualquier desalineación, ustedes saben bien por mecánica racional, que eso se traduce en vibración. ¿Sí? Bueno, eso no olvidamos acá. No, ese tema de la alineación no olvidamos porque la concepción de cómo se hace la vinculación entre el motor y la bomba, ¿sí? Es directamente a través de este sistema de brida que tiene acá. Y el acoplamiento es un acoplamiento directamente rígido. ¿Tá? Esto acá no tiene prensa estopa, ¿sí? Tiene un sello mecánico, ¿sí? O sea que ya no olvidamos el tema de prensa estopa. Esto es un sello mecánico y que sería la única pieza que hay para cambiar o pieza susceptible a ser recambiada en este tipo de equipo. ¿Ah? Entonces esto tiene una gran ventaja, ¿sí? Hay muchas marcas, ¿sí? Hay muchas marcas, no hay que casarse con una, hay que cotizar, pero bueno, así que si tienen que comprar bomba para calderas, tienen que ir pensando en algún tipo de este tipo, porque verdaderamente tiene grandes ventajas respecto al anterior. Aparte puede bombear, esta es de todo en acero inoxidable, o sea que ya nos evitamos el tema de la corrosión, ¿sí? Eh, la anterior, por ejemplo, el cuerpo de fundición entra a corroer con el tiempo, o sea que con el tiempo entra a perder rendimiento en el sentido que pierde el rendimiento hidráulico, empieza a haber más fugas entre etapa y etapa, cada rodete es una etapa de la bomba, cuanto más etapa tiene, más presión puede vencer. Y lo que tienen que recordar ustedes es que la bomba no da presión, la bomba da movimiento. La presión aparece con la resistencia del sistema, es decir, la contrapresión que ejerce el sistema para que el agua circule. ¿Se entiende? Bien. Para seleccionar las bombas, ya sea para caldera o para cualquier tipo de instalación, tenemos que trabajar con las propiedades, con las curvas de características de la bomba, ¿sí? Normalmente el fabricante provee una curva que es la curva de altura caudal, el H de bomba, ¿sí? Este es el H de bomba directamente, ¿sí? Que es directamente la diferencia de presión entre la salida y la entrada, ¿eh? La diferencia de presión manométrica entre la salida y la entrada, ¿sí? Con respecto al caudal, ¿sí? Las bombas centrífugas tienen ese comportamiento de que cuanto menor es la presión o menor la diferencia de presión, más caudal bombea, ¿sí? Cuanto más resistencia tiene a la salida, más resistencia significa más carga, ¿sí? Menos caudal bombea. ¿Ah? Entonces describe un comportamiento que tiene esta forma, ¿sí? Un comportamiento que define distintos puntos de operación, ¿sí? Y a la bomba hay que hacerla trabajar normalmente en la zona en donde tiene mejor rendimiento, es decir, en la zona donde tiene mejor comportamiento hidráulico. Esta curva que ustedes ven acá hace referencia a la curva de rendimiento. Fíjense que el rendimiento a medida que vamos aumentando el caudal va aumentando, llega a un máximo y después empieza a bajar. ¿Pero por qué empieza a bajar? Porque empieza a incrementarse las pérdidas hidráulicas, ¿sí? Pérdida hidráulica es decir, por fricción interna, ¿sí? Empieza a consumir más potencia. ¿Ah? Entonces por eso empieza a caer el rendimiento. ¿Ah? Entonces la bomba debería de trabajar en toda más o menos en esta zona. De ahí es que tenemos que contar con una válvula que permita regular la presión de salida a los efectos de acomodar el punto de operación. Esta curva que ustedes ven acá es la curva del sistema, que ustedes en teoría ya deberían de saber hacerla, ¿sí? Que es la diferencia de altura neta o total en función del caudal, ¿sí? Que es no más ni menos que despejar de la ecuación de Bernoulli y dejar todo en función del caudal, tanto las pérdidas de carga como
las pérdidas de carga, porque la carga de velocidad en los sistemas de bombeo, normalmente la carga de velocidad, ¿sí? El V cuadrado sobre 2G, eso normalmente es despreciable, ¿sabes? Porque es baja comparada con las otras formas de energía, que son energía de presión y la columna hidrostática y las pérdidas de carga, que hacen que, fíjense, como son en función del caudal al cuadrado, ¿sí? O sea, son función de la velocidad al cuadrado, entonces, y la velocidad depende del caudal, entonces las pérdidas son en función del caudal al cuadrado. Y por eso tenemos una parábola. ¿Ah? Bueno, este punto, la intersección de la curva del sistema con la curva de la bomba, me va a establecer el punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento me va a definir el caudal, y el caudal voy a este otro gráfico que me va a decir qué potencia consume y esta curva que es el AMPA requerido. El AMPA requerido hace referencia a la presión neta que se requiere a la entrada de la bomba para que ésta no cavite. Es decir, esto es la presión que tiene que haber acá, la presión neta que ofrece el sistema, que es la tubería de succión, tiene que ser mayor a este valor que se mide en metros, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ahí vamos a tener un concepto que se llama altura neta de presión en la aspiración disponible y altura neta de presión de aspiración requerido por la bomba. Esa altura requerida por la bomba, por supuesto que va a depender del tipo de bomba, del diseño de la bomba, ¿sí? Eso es algo que es propio para cada bomba, ¿sí? Y el disponible es el que dispone el sistema, que vamos a ver de qué depende. ¿Ok? Vamos. Acá está, esto está en la sigla en inglés, Net Pressure Suction, ¿sí? High, es altura neta de presión en la aspiración, ¿no? Eso significa esta sigla que está acá, entrecortada, que es NPSH, ¿sí? Net Pressure Suction High. ¿Mm? Bien, y esto hace referencia a la potencia eléctrica, ¿sí? Hace referencia a la potencia eléctrica. Ustedes no sé si saben, pero la potencia hidráulica es gamma por Q por H. Gamma por Q por H. Y la potencia eléctrica es la que uno mide con tensión por corriente, ¿no es cierto? Y factor de potencia. Eh, entonces medimos la eficiencia del conjunto, motor y bomba, ¿no es cierto? Si uno pudiera conocer la eficiencia del motor, vamos a tener la potencia mecánica de entrada, ¿sí? Y así hacemos la potencia hidráulica sobre la potencia hidráulica, sobre la potencia mecánica, vamos a tener el rendimiento de la bomba y no del conjunto. ¿Ah? Por eso tengan cuidado con el tema de las curvas, que representa bien cada cosa. ¿Ok? Eh, Le digo esto porque si ustedes hacen la cuenta de potencia eléctrica dividido, es decir, gamma por Q por H dividido esta potencia, no le va a dar exactamente este número acá, ¿sí? Este rendimiento surge de la potencia hidráulica, ¿sí? No le va a dar esta relación, ¿saben? Por eso nomás, te aclaro esto. Bueno, entonces, en el práctico hay un ejercicio para trabajar con esto, ¿saben? Ejercicio 2. Bueno, ¿cómo se selecciona una bomba para caldera? Concretamente, tenemos que saber el caudal. ¿Y el caudal de qué va a depender? En principio va a depender de la tasa de vaporización, es decir, el caudal de vapor. Es decir, si la caldera genera 5 toneladas de vapor por hora, yo tendría que pensar en una bomba que bombee 5.000 litros de agua por hora a la presión de trabajo de la caldera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la bomba es comandada por un sistema on-off o si es controlada por un sistema modulado? ¿Ah? Si es on-off, en esa hora la bomba no funciona continuamente, funciona de a rato, es decir, de forma intermitente. Lo mismo en forma modulada. ¿Sí? En modulada funciona prácticamente continua, pero en un momento dado bombea más, en otro bombea menos, acorde a la demanda de vapor. Entonces, la regla memotécnica es la siguiente. En la práctica se suele tomar, cuando la bomba está comandada por un sistema on-off, el caudal de la bomba se toma más o menos de 2 a 2,5 veces la producción de vapor. O sea, o sea, que si la caldera produce 10 toneladas de vapor por hora, yo tendría que tomar una bomba que por lo menos bombee 20.000 litros de agua por hora. 25.000 litros de agua por hora. ¿Sí? A, a a esta diferencia de presión de trabajo. O sea, a esta altura.
¿Sí? ¿Vamos? Ahora, si la bomba va a funcionar de forma continua, ¿sí? Que va a ser, va a tener ese sistema de control de nivel va a ser modulado, ¿sí? Normalmente se toma 1,3 a 1,5 veces el caudal de producción de vapor, del vapor generado. Es decir, si la caldera genera 10 toneladas de vapor por hora, yo tendría que estar pensando en una bomba que bombee 13.000 litros de agua por hora, más o menos, ¿sí? ¿Tá? Tengo que tener siempre un margen de seguridad por si las dudas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿cuándo sería ese margen de seguridad? Y por ejemplo, la caldera sufre un aumento brusco, un aumento de presión. Si hay un aumento de presión, aumenta el H, baja el caudal. Entonces yo tengo que tener caudal suficiente como para que la bomba bombee el caudal de agua que la caldera necesita a mayor presión. ¿Se entiende? Bueno, esto es sumamente importante entenderlo, ¿eh? Es sumamente importante entender este comportamiento, este modo de operación. Vamos, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. En la teoría, en el aula, ¿sí? Es todo muy lindo. El tema está cuando nos encontramos en la vida real, ¿sí? Con la caldera enfrente y tenemos un problema y tenemos que solucionar, o tenemos que seleccionar, tenemos que hacer algo, diseñar algo. Bueno, ahí es donde nos encontramos con los problemas, ¿sí? Reales. Bueno, la otra cosa que tenemos que definir para una bomba, para seleccionar una bomba, es, ¿no es cierto?, la altura. ¿Sí? La altura de la bomba. La carga de operación se llama, ¿sí? Bueno, la carga de operación va a venir impuesta por la diferencia de altura entre la descarga y la succión, ¿sí? Eh, Acá cuidado con los signos, acá hay mucho cuidado con los signos, ¿sí? En principio es así. Ahora vamos a ver que la altura de la descarga ojo, para el caso de la caldera es así. La altura manométrica, debido a la presión de trabajo de la caldera, la altura hidrostática que hay desde el nivel del agua de la caldera hasta la salida de la bomba. Bueno, más si eventualmente en la tubería de impulsión hay una válvula de control modulado, hay que contemplar la pérdida de carga en la válvula de control, ¿sí? Para caudal mínimo, ¿sí? Para caudal mínimo, porque ahí va a generar la mayor pérdida de carga. Y las pérdidas de carga debido a todos los accesorios que tenemos en la tubería de impulsión, es decir, debido a los accesorios, ya sea válvulas de retención, eh, eh, válvulas de regulación, o sea, la válvula de corte, la que hace el bypass, la tubería de impulsión, ¿sí? Pérdida en la descarga, en los accesorios, o sea, codos, curvas, vendría a ser esta pérdida, ¿ok? Pérdida en la impulsión. En la succión, ¿qué vamos a tener en la succión? Vamos a tener eventualmente, y esto que hace H manométrico hace referencia a la presión del tanque de agua alimentación. Si el tanque de agua alimentación está a presión atmosférica, todo joya. Ahora, si el tanque está por debajo, como ocurre a veces en los tanques de condensado de las plantas termoeléctricas, ¿sí? Bueno, ahí hay que tener cuidado porque la presión va a ser manométrica, va a ser negativa, ¿sí? O positiva, hay que ver, pero digamos, hay que tener mucho cuidado con este término de tomar el valor, qué valor tomar acá, ¿sí? Si, vuelvo a repetir, si el tanque está a presión atmosférica, como ocurre normalmente en las calderas industriales, donde el tanque está a presión atmosférica, bueno, este término desaparecería. Más la presión, la altura hidrostática, pero más ¿por qué? Porque la bomba en una instalación de caldera trabaja en carga, es decir, con el tanque en altura positiva, por eso es más acá, ¿sí? Menos las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga, como siempre digo, siempre restan. En la succión siempre restan. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, fíjense, cuando yo reemplazo esto acá, fíjense que este que es más pasa a ser menos, y sí, está bien, porque cuanto más alto está, más ayuda a que el agua entre, ¿no es cierto? ¿Sí? Más presión genera, entonces está bien que reste. Ahora,
Cuanto mayores son las pérdidas, ¿sí? Menos con menos da más, incrementa la altura de la bomba. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces, esto es así. ¿Ah? Por eso, cuidado con el tema de los signos. ¿Sí? Ahora, si es una bomba en donde va a estar chupando desde abajo, bueno, acá va a ir negativo. Entonces, negativo con negativo da más. ¿Sí? Porque si tiene que chupar, el agua no va sola, tiene que chupar. ¿Entiendes? Vamos. Bueno, esto es sumamente importante que se entienda. ¿Sí? Este planteo que está hecho acá es para una caldera, una bomba de caldera que va a trabajar en carga. ¿Sí? Es decir, con altura hidrostática positiva. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, acá esto es contemplando si el tanque está presurizado, ¿tá? Y esto acá es contemplando si tiene una válvula reguladora de caudal. Si no la tiene, no va nada, y acá tampoco no va nada si el tanque trabaja a presión atmosférica. ¿Ok? La carga de velocidad, como les dije hoy al inicio, normalmente en estos casos se suele despreciar. ¿Por qué? Porque es pequeña frente a estos términos. ¿Ok? Yo supongo que a esta altura ustedes, si tienen que dimensionar la cañería o hacer un dimensionado rápido, rápidamente tienen que dimensionar el diámetro acá. ¿Para qué? Ustedes saben que el diámetro sale en función del caudal. Caudal es área por velocidad, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así? El caudal volumétrico es área por velocidad. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ¿qué velocidad yo tomo para dimensionar la tubería de impulsión? Para bombear agua. Quiero creer que ya eso saben. ¿Qué velocidades más o menos normalmente se toman para dimensionar tuberías de agua en sistemas de bombeo? ¿Lingay? No, la tubería de impulsión del agua, la tubería de impulsión de la bomba. No, ahí no hay vapor, Sergio. ¿Eh? Bueno, no, pero seguro resolvieron algún problemita con alguna bomba, aplicando Bernoulli, seguro habrán resuelto. Con calculando el H de bomba. Eso seguro, a esta altura creo que ya habrán determinado eso. El H de bomba aplicando Bernoulli. Bueno, normalmente se toma de 2 a 5 metros por minuto. ¿Sí? 2 a 5 metros por minuto. Y normalmente la succión, ¿sí? El diámetro del tubo, ¿sí? Si acá, por ejemplo, acá me dio, póngale que me dio 2 pulgadas, bueno, acá, acá será 3 pulgadas, una cosa así, es la relación. ¿Sí? Más o menos esa es la relación. Si acá me dio 1 pulgada, acá será 1,5 pulgadas. ¿Sí? Más o menos la regla memotécnica. Es decir, que acá, si yo adopté 2 metros por segundo, acá que circule a 4 metros por segundo, una cosa así. ¿Se entiende? Esa es más o menos la regla memotécnica, ¿sí? Entre 2 a 5 metros por segundo la velocidad que es más o menos se adopta para los sistemas de bombeo. O sea, todo lo que es tubería de agua, ¿no es cierto? De impulsión de agua. Al margen de todo eso, bueno, hay otra cosa que hay que conocer para poder determinar de seleccionar una bomba, es el tema de la presión neta en la entrada de la bomba. ¿Sí? Esto lo pueden ver en el MATAIX. Este tema está desarrollado, esta parte, este desarrollo está ahí. ¿Sí? Específicamente el tema 19 en la página 369. ¿Sí? Y específicamente lo que es presión neta en la aspiración en la 397. Pueden estudiar ese tema ahí, si quieren. El MATAI lo trata bastante bien, así que MATAI de mecánica de los fluidos, ¿no es cierto? Entonces, el tema es el siguiente, que acá la presión a la entrada nunca tiene que ser menor a la presión de vapor. ¿Ah? Entonces, acá, en este punto, yo tengo carga de velocidad y una presión de entrada. La altura disponible va a ser la que yo dispongo a la entrada. A esa altura
que yo tengo la entrada, la tengo que restar la presión de vapor. ¿Sí? Entonces eso va a pasar a ser la altura disponible. Ahora, si se plantea, se relaciona este punto con relación al nivel, fíjense que el nivel acá está abajo, cuidado, es al revés en caldera, ¿sí? Fíjense que acá yo planteo, y entre este punto y este punto voy a tener una ecuación de este tipo, es decir, la presión en el punto A, ¿sí? Menos HS, ¿a qué hace referencia? HS hace referencia a esta altura, la altura de suspensión, ¿sí? La diferencia de altura entre este punto y este punto, menos, como siempre digo, las pérdidas de carga en la tubería de succión, ¿sí? Las pérdidas de carga van desde acá hasta acá, ¿no es cierto? No desde acá donde chupa, ¿sí? Salvo que tome en cuenta la... No, ni así porque el agua se mete adentro. Así que, entonces, la pérdida de carga se calcularía de acá a acá, ¿no es cierto? Vamos, el agua se mete adentro, ¿no es cierto? Bueno, y a eso tengo que igualarla con esta ecuación que está acá, ¿está? Entonces, fíjense, entonces, restando miembro a miembro, ¿sí? Por la presión de saturación a esta ecuación, yo llego a que la altura disponible a la entrada es igual a todo este término que está acá. Bueno, esto que está acá me permite calcular la altura neta de presión en la aspiración de la bomba, ¿sí? El AMPA disponible. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, para que una bomba no cavite centrífuga, se debe cumplir que el AMPA disponible sea mayor al AMPA de bomba, ¿sí? Ya la entienden. El AMPA de bomba representa la caída de altura de presión en el interior de la bomba y es la que vamos a sacar con el gráfico anterior. ¿Sí? ¿Está? Bueno, desarrollando todo esto, usando lo anterior, me va a quedar presión atmosférica más menos la presión manométrica del tanque. Si no, el tanque no tiene presión, este término es cero. Más menos la altura de suspensión, en el caso de caldera sería positivo. Las pérdidas de carga, ¿sí? Las pérdidas de carga que hay que calcularla en función del caudal de bombeo, menos un factor de seguridad cuando yo tengo que seleccionar. Ese factor de seguridad normalmente se toma medio metro a 1 metro, ¿sí? Cuando selecciono, ojo, cuando selecciono, si yo tengo una bomba ya instalada, que va a ser el caso del problema del ejercicio del práctico, que ya está instalada la bomba, este valor no va, ¿sí? Van a tener que ustedes estimar el AMPA disponible, ¿saben? Después, esto mismo puedo utilizar para definir la altura del tanque, por ejemplo. Es decir, yo cuento con el AMPA de bomba como dato, el AMPA requerido, y defino la altura del tanque para que, de modo tal de que colocar el tanque de manera tal de que la bomba no entre en cavitación. ¿Ah? Ese factor de seguridad, ya que se me viene a la cabeza, va a contemplar, ¿no es cierto? Incertidumbres que uno tiene en el cálculo, en las cuentas, sobre todo en las pérdidas de carga y el envejecimiento de la instalación. La instalación se envejece, se va oxidando con el tiempo y sus pérdidas de carga se van. O se te tapa un filtro, se tapa un filtro y ya esto se incrementa. Entonces, vuelvo a repetir, ese factor de seguridad viene a contemplar todas esas incertidumbres. Por eso es que normalmente se toma 0,5 a 1 metro. ¿Ok? ¿Está? Bueno, esto también se puede dejar en función del caudal. Fíjense que las pérdidas de cargas puede ser la pérdida de carga unitaria en función del caudal. Esa pérdida de carga podemos hacer con la ecuación de Darcy, ¿no es cierto? Ustedes saben, la ecuación de Darcy con incorporando los accesorios a través del método de la longitud equivalente, ¿no es cierto? Los accesorios pueden reemplazarse por una longitud equivalente que genere la misma pérdida de carga para ese valor de caudal, ¿no es cierto? Así que bueno, entonces pueden, fíjense, tener un AMPA disponible en función del caudal. Cómo se comporta el AMPA disponible en función del caudal. Que en todo momento tiene que ser mayor al AMPA requerido por la bomba. Es decir, que el AMPA disponible tiene que ser mayor al AMPA requerido por la bomba para que no entre en cavitación. Si en cualquier punto de operación
el AMPA requerido por la bomba le gana, es mayor al disponible, la bomba entra en cavitación. Fíjense qué interesante, una caída de presión, perdón, este es el AMPA, perdón, esta es el AMPA, la curva de AMPA. Fíjense que también tiene una forma cuadrática, ¿sí? Fíjense que una caída de presión en la caldera puede llevarme a una situación de cavitación. ¿Por qué? Porque a menor presión, más caudal, más AMPA requiere la bomba, ¿sí? Entonces, si para todo el rango de operación, vuelvo a insistir, el AMPA disponible siempre tiene que ser mayor al AMPA requerido, ¿sí? No se pueden cruzar las curvas, ¿ok? Bueno, eso es fundamental. Bueno, ¿estamos? Bueno, para ir cerrando, bueno, acá la potencia al final, gamma por H por Q, dividido el rendimiento de la bomba, el rendimiento total por 75 para que me den HP. Acá esto es en metro cúbico por segundo y esto es medido en kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿sí? Bueno, otro accesorio que tiene que tener, esto lo voy a pasar de largo, porque tengo que cortar ya así, es el tema del inyector, ¿sí? Normalmente las calderas industriales tienen que tener un inyector manual de agua que funcione con vapor, es decir, eh, tiene una tobera, un tubo de Venturi, que lo que hace utiliza la energía cinética del vapor para chupar agua, ¿sí? Agua fría. Eh, entonces, esa agua fría ingresa, pasa por esta cámara de mezclado, el agua fría condensa el vapor, acá lo que hace es pasa acá es una tobera, acá es un difusor, y el difusor, ¿qué es lo que hace? Disminuye la energía de velocidad y la transforma en energía de presión. ¿Para qué? Para que el vapor y el agua ingresen a la caldera, ¿sí? Y así funciona esto, digamos. Acá el secreto está, para que esto funcione bien, es lograr que esto se mantenga lo más frío posible. Para que el agua que entra, que es aspirada por el vapor en la torbera, se condense. Porque si acá el vapor termina calentando el agua no entra y salen los dos para acá, por abajo. Acá normalmente se pone un visor y el calderista, cuando opera el inyector, va mirando, va controlando eso, ¿sí? Acá tenemos dos sistemas, a ver si acá está. Un sistema brasilero, este es argentino, el Pampa, ¿sí? Y acá está el esquema, cómo se conecta esto. Lo que sí siempre conviene que el tanque de agua fría, siempre también lo mismo que una bomba, esté en altura y el agua sea agua fría, ¿sí? Agua fría, no tiene que ser agua del tanque de agua de alimentación, porque si no el inyector no va a inyectar nada, ¿está? Y bueno, la función del inyector es precisamente usarlo cuando hay un corte de energía o cuando hay una falla en una de las bombas. Y con esto damos por terminada la clase de hoy, lamentablemente. La idea era dar la práctica, algo de práctica también. Así que bueno, nos quedará pendiente eso. Voy a ver con el ingeniero Lía cómo podemos hacer para ver si podemos seguir la clase que viene con la práctica o no. Vamos. Así que bueno, eso es todo, chicos. Discúlpenme los inconvenientes que tuvimos con el tema del corte de energía, también por hacerlo participar de hoy, de una clase de hoy, que es de 1 de mayo, pero bueno, yo quería aprovechar ya dar este tema y ya ir avanzando, pues si no nos atrasamos, ¿eh? ¿Estamos? Y espero que, bueno,